las facciones que existían en Israel para la venida de nuestro Señor Jesucristo, la primera, ya cuando Él se manifestó en edad adulta, porque Él, pues desde que nació, parece esto un dato que no se toma en cuenta muchas veces, pero desde que nació Él en Belén, ya había venido, solamente que no se había manifestado. Y cuando ya se manifiesta en la edad adulta, habían facciones en Israel. Hablamos de los fariseos, hablamos de los saduceos, hablamos de los esenios, hablamos de los celotes, y hablamos que también básicamente se había enredado en la cúpula de gobierno todas estas facciones religiosas. Así que Israel vivía en un entorno de decadencia espiritual, tanto en su dirigencia como en el pueblo. Pero así fue como el Señor 400 años antes, por medio de Malaquías, había establecido Él que su palabra, en resumen, por medio del profeta Malaquías, iba a llegar hasta ahí. Y hemos estado explicando que solamente aquellos que en realidad tuvieron en su corazón considerar esa palabra profética segura, a la cual hacían bien en estar atentos por medio del Espíritu Santo, solo a ellos se les manifestó y existió un beneficio verdadero de la primera venida del Señor Jesucristo. Y estamos haciendo una comparación con la segunda venida. La diferencia grande es que en su segunda venida, en primera instancia, viene a la iglesia. Nosotros, los que éramos gentiles, los que no éramos pueblo, los que no buscábamos al Señor, en la primera venida, el Señor vino a su pueblo, que era Israel. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Por lo tanto, se extendió esa invitación a los gentiles en todo el mundo, y 2000 años después de la primera venida del Señor, ahora la iglesia de Cristo es numerosa, generaciones y generaciones de cristianos salvos por la gracia de Cristo esperan la segunda venida del Señor. Tanto los que estamos vivos sobre esta faz de la tierra como los que duermen estamos esperando la segunda venida, pero la que es directa a nosotros, no a la manifestación pública, al resto del mundo y a la manifestación de Israel que quedó en pausa, sino a la venida por nosotros, a la venida en secreto por su amada para levantar a su esposa. Entonces esa es la comparación que estamos haciendo, y estamos viendo a la luz de la palabra que corremos el riesgo, todos los que estamos en la iglesia de Cristo, que también haya una decadencia, tanto en la parte del liderazgo de la iglesia como en la iglesia en sí. Y que hayan diferentes facciones con diferentes doctrinas, donde se abrió las puertas tanto a demonios como a mentalidades humanas y se desechó la palabra de Dios. El asunto a poner en consideración y comparación es que mi Señor Jesucristo vino y le predicó a todos, se manifestó a todos. Así va a ser en su segunda venida, pero a la iglesia. Cuando yo digo a todos, es porque en la iglesia hay muchas denominaciones. El ser humano mismo ha dividido la iglesia en diferentes denominaciones. Unos creen en una cosa, otros creen en otra cosa. Unos aceptan algo, otros lo desechan. Pero el Señor va a venir a todas las iglesias, va a venir el Señor a manifestarse. El asunto es que igual que en su primera venida, solo los que aman su palabra y por medio de la luz del Espíritu Santo van a poder obtener el beneficio de esa segunda venida. Los demás no. Ahora bien, comparemos. ¿Por qué el Señor Jesucristo en su primera venida, Él se comportaba de igual manera ante todo el pueblo? Algunos creían en Él de forma sencilla, vamos a decirlo. Algunos creían en Él por las señales que mostraba. Algunos creían en Él por lo que se les manifestó a su vida. Pero ¿por qué estos grupos tenían la capacidad
de aceptar a Jesucristo como el Mesías. ¿Y por qué la gran mayoría, sobre todo el liderazgo, viendo las mismas señales o escuchando las mismas predicaciones de mi Señor Jesucristo, no le aceptaron, no le creían? ¿Ya notó usted esa diferencia? Claro, se tiene que cumplir toda la escritura y en ese punto pues se tenía que desarrollar de esa manera. Pero si nos ponemos a pensar, ¿por qué para unos fue tan fácil aceptar al Señor y a otros tan difícil? Y otros que se quedaban en término medio. Por eso la semana pasada vimos personajes como Nicodemo, que era de los fariseos, dado que los fariseos, por lo regular, la mayoría de ellos, el alto porcentaje de los fariseos, rechazaban al Señor Jesucristo porque simple y sencillamente iba en contra de sus intereses personales, que ya se habían enraizado en todo el pueblo de Israel y en el gobierno religioso que ellos ejercían y a la comodidad en la cual vivían. Pero a pesar de ello, algunos de los fariseos, como este Nicodemo, empezó el poder de Dios, la palabra de Dios, la manifestación del Señor Jesucristo ahí en persona, a causar inquietud espiritual que lo llevaron a Nicodemo a que fuera de noche a buscar al Señor Jesús y a platicar y a preguntarle acerca de él. ¿Usted sabe cuáles son las primeras palabras que le dijo Nicodemo al Señor Jesús después de déjeme ponérselo así, si quiere vaya buscando ahí Juan capítulo 3, pero después de que le tocó la puerta y el Señor Jesús abrió la puerta y le dijo pase adelante, ¿qué fue lo que Nicodemo le dijo al Señor Jesús? ¿Cómo empezó la charla? Que no quiero irlo a buscar yo, entonces le quiero dar tiempo a que participe. ¿Qué le dijo Nicodemo a Jesús? Buenas noches, buenas noches. Luego, ¿cómo? Le dijo maestro, ¿verdad? Y luego le dijo, sabemos que has venido de Dios. ¿Qué más? ¿Qué más? Porque las cosas que tú haces, ¿cómo dice? Nadie las puede hacer. El pueblo lo aceptaba, el pueblo lo miraba, lo escuchaba, miraba que sanaba, miraba que incluso exhortaba. Y entonces el pueblo lo notaba y decía, este es de Dios, este es el Cristo, por resumir de alguna manera. Pero la mayoría de los fariseos decían, no, este aquí, este allá. Pero a Nicodemo le empezó el corazón a palpitar más rápido. Y en la noche no podía dormir Nicodemo porque el Espíritu Santo estaba haciendo una obra en él que lo llevó de noche a escondidas a preguntarle. Y lo primero que le dijo después de las buenas noches, ¿cómo está? Qué frío, ¿verdad? Está lloviendo, sí, que no. Le dijo, maestro, definitivamente tú has venido de Dios, porque lo que haces, las señales que haces, no cualquiera lo hace. Entonces, nota usted que hay unos que lo aceptan fácilmente sin mayor explicación, solo la convicción del corazón. Otros que lo rechazan tajantemente, pero hay otros que están en medio y que de alguna manera tienen que ser capturados por la gracia de Dios. Entonces así llegó Nicodemo y así hubieron otros personajes. Hablamos de José de Arimatea, hermano, un personaje también ilustre. Pero ahora quiero comenzar con usted en Juan capítulo 12, porque vamos a seguir viendo cómo la venida del Señor Jesucristo, que fue manifiesta a todos los grupos, pero que no todos los grupos le recibieron, no todos los grupos le aceptaron. Vamos a ver el desarrollo de personajes o de estos grupos, porque lo mismo va a pasar en su segunda venida.
tal vez con un detalle importante, diferente, que lo vamos a ver después de considerar Juan capítulo 12. El versículo que me interesa es el 42, pero vamos a empezar a leer desde el 36, Juan 12, 36. Hemos dicho con anterioridad que el Evangelio de Juan se divide en dos partes. Hasta el capítulo 12 es evangelismo y del capítulo 13 hasta el final es discipulado. Pues ahorita que se está terminando la manifestación pública que fue maravillosa de mi Señor Jesucristo, encontramos la siguiente descripción: entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de la luz. Entonces yo quiero insistir antes de seguir leyendo, porque esto me emociona. Cada vez que escuchaban sus palabras, habían personas que le gustaban sus palabras, los capturaban las palabras del Señor Jesús, y a donde Jesús iba, ahí iban ellos. Había mucho sol, no había cuidado de niños, no había ancias, y cada quien tenía que ver cómo jalaba una piedra para sentarse, pero ahí iban. A veces estaba en la casa de fulano, de sutano, las casas se llenaban, porque estas palabras eran de Dios mismo, venía del cielo, y esas palabras iban directo al corazón, porque el mensaje es del corazón. Y entonces solo esa frasecita, entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz. Y todos, hermanos, les empezaba a vibrar los corazones, así como cuando usted y yo aceptamos a Cristo, ¿se recuerda? Para que seáis hijos de la luz, para que pasaran de tinieblas a luz, de condenación a salvación. Y estas fueron las últimas cosas que habló Jesús, y se fue y se ocultó de ellos. Esa frase también para considerarla, pero tengo que llegar al 42. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Así le va a pasar a la iglesia en su segunda venida. Yo no estoy hablando de los inconversos, yo no estoy hablando del mundo. Israel era pueblo y le tocó su primera venida. Ahora estoy hablando de la iglesia, que es pueblo de Dios, linaje escogido, real sacerdocio, y todo lo que nos llenamos la boca diciendo. Pero a pesar de todo lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, amados hermanos, la iglesia parece no creer en él. Porque creer en él no es solo profesar una religión, una verdadera religión, no una religiosidad humana. La verdadera religión de la que habla Santiago y toda la sana doctrina que la acuerpa. Parece ser que la iglesia no cree en él. Y en su segunda venida se van a llevar una sorpresa todos los de la iglesia, los que a pesar de que cada día son nuevas sus misericordias, y de los que a pesar de que cada día son nuevas sus bendiciones y que no nos ha dejado nunca, no creen en él. Y entonces dice, a pesar de estas señales no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿A quién se le ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo esto, ahora póngale atención al versículo 42, solo que le traje el contexto. Con todo esto, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él. Póngale una pausa a la lectura. Acaba de decir que un gran grupo, a pesar de las señales, no creyeron en él. Y que es el grupo que tiene que cumplir la parte triste de la escritura. No nos hagamos muchos problemas. Unos serán dejados y otros serán tomados, y algún grupo tiene que cumplir cualquiera de estas dos categorías. Ahora está mencionando
que sí, dentro de los gobernantes, porque ahora le quiero mostrar los diferentes grupos a donde él llegó. Llegó a todos, pero grupos que reaccionaron positivamente al mensaje de Cristo y su presencia en su primera venida, que lo mismo va a ser en la segunda venida. Entonces ahora, de los gobernantes, muchos creyeron en él. Punto y coma. Esa es una pausa más prolongada. Pero, ahora hay un pero. A causa de los fariseos, sigue ese grupo haciendo de las suyas. Era tan fuerte el poder que ejercía el fariseísmo sobre el pueblo, que mire lo que dice a continuación. A causa de los fariseos no lo confesaban. Nicodemo llegó de noche. Después se nota que se convierte. José de Arimatea también era un discípulo clandestino, por usar algún tipo de palabra. Y ahora dice la Escritura que de entre los gobernantes muchos creían en él, pero la presión de los fariseos no les permitía que lo confesaran libremente. En la segunda venida de Cristo va a haber una presión muy fuerte del fariseísmo infiltrado en todas las esferas de la iglesia de Cristo. El Señor reprenda toda obra de las tinieblas y nosotros manifestemos que somos hijos de la luz. Aquí hay un grave problema para estos personajes de los gobernantes, hermano, porque dice que creían en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban. Y dice Romanos capítulo 10, versículo 9, que no solamente hay que creer, sino que hay que confesar. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, permítame ponérselo así. Voy a usar esta forma de explicar. Estos estaban a punto de nacer de nuevo. Ya llevaban una fase, ya estaban ahí para nacer de nuevo. Aquel otro personaje prominente dijo: por poco me convences. No se trata de conversar intelectualmente, hermano. Si cuando Cristo habla y el corazón del otro, como dije hace unos minutos atrás, hermano, hay gente que va a creer sin mayor explicación. Pablo le dijo a otro personaje, o usted me corrige si me equivoco: no está lejos de ti el reino, cerquita estás, a un pedacito, a un pasito. Entonces estos acá ya tenían el corazón de alguna manera motivado y creían, pero no lo confesaban. Se puede hablar muchísimo de esto. Yo solo estoy tocándolo esta parte hoy. No lo confesaban, entonces se quedaban ahí a punto de nacer. Por lo que le acabo de explicar de Romanos capítulo 10 y versículo 9 y versículo 10. Creían, pero no lo confesaban. ¿Y cuál era la causa? Lo dice otra vez: para no ser expulsados de la sinagoga. Esas sinagogas hay que estudiarlas. Sinagoga de Satanás. Una vez una persona bien enojada, hermano, bien molesta, en algún lugar de este planeta Tierra, hace 3 millones de años, hermano, estaba tan frustrada con el evangelio, los evangélicos, las iglesias cristianas, usted y yo, en otras palabras, que dijo: las iglesias lo que son es sinagoga de Satanás. Y en Apocalipsis le dice el Señor a una de las iglesias: tú continúa, lo que tienes reténlo, sé fiel, y yo voy a hacer que los falsos vengan delante de ti y te reconozcan, todos los que son sinagoga de Satanás. Mire hasta dónde se metió Satanás. Se metió en las sinagogas, se metió en el gobierno. ¿Todo por qué? Porque desde hace 400 años el Señor les dijo: señores, lo mismo de Apocalipsis,
El que es justo, siga siendo justo. El que es santo, siga guardándose santo. El que es injusto, dele. Es todo lo que voy a decir, dijo el Señor Jesucristo, y dejó que la gente empezara a decidir. Y a otros, claro, puso a predicar su evangelio para rescatar lo rescatable. Entonces, a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. ¿Por qué? Porque la sinagoga era su modus vivendi o qué sé yo, era parte ya de su vida y decían, si me expulsan de aquí, otra vez a manejar tráiler. Creía que Cristo le ama, hermano, y le ama mucho. Entonces mejor me alineo, mejor sigo aquí para que no me expulsen de la sinagoga. Versículo 43. Qué gran lío, hermano. Es que todos esos versículos son para estudiarlos despacito, pero ya, eso lo tiene que hacer usted en su casa. Todavía tengo que leerle 3 hojas de acá. Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Iglesia de Cristo de los últimos días, escapa de esos potestades. Amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. No se pueden zafar de la sinagoga de Satanás. No se pueden zafar de ahí. Disculpe, esa palabra viene del griego y del hebreo zafari, zafarse, salirse. Amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Pero como la gloria de Dios no era manifiesta inmediatamente, la gloria de Dios estaba siendo encarcelada. Ya va a ver más adelante, pues por las 3 de la mañana. Los que tenían la gloria de Dios los metían a la cárcel y les prohibían que hablaran en ese nombre. Entonces aquellos dijeron, más cómodo aquí, aunque ese Jesucristo lo que está diciendo es cierto. Esta vida de tomar decisiones, hermano, trascendentales para la eternidad, una comodidad de esta tierra te puede condenar eternamente. Pero la incomodidad de esta tierra por la gloria de Dios te hace que reines eternamente. Démosle un aplauso al Señor esta noche, amados hermanos. Bueno, usted vaya identificando estos grupos, unos creen, otros no creen, unos cumplen la palabra de esta forma, unos se quedan a un poquito, a un pedacito de llegar, pero todavía están bajo una influencia negativa muy poderosa. Por eso hay que sacudirse todas esas influencias y el único poder que debe estar sobre su vida es el poder del Espíritu Santo y la palabra de Dios, y de todo lo demás, hermanos, sacudirse, hombre. Una vez va a pasar usted un mal rato. Sacudirse de eso y meterse de cabeza con Dios. Ahora, Hechos capítulo 2, versículo 36. Estamos viendo solo los grupos ahora, a los que llegó el mensaje. Y en este versículo encuentro yo un buen resumen que nos indica que a toda la casa de Israel es dirigido el mensaje. Hechos 2:36 dice, y usted sabe el contexto, está Pedro explicando la venida del Espíritu ahí, después de que descendió como llama sobre cada uno, y es prácticamente el primer discurso de Pedro. Sepa pues ciertísimamente, hace un énfasis, una palabra en superlativo, ciertísimamente, toda la casa de Israel, toda la casa de Israel, tenga la certeza, no dude por nada,
toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Yo sé que todo el mensaje de Pedro pues es maravilloso, hermano. Usted lo lee cuando se para y empieza a hablar por medio del Espíritu Santo. Pero este versículo lo resume. Si hubiera tenido todos los recursos de comunicación, este sería excelente para ponerlo en aquel tiempo. Pero no lo tenía Pedro, pero en ese discurso ya quedó delante del trono de Dios, que él dio su palabra por medio de su siervo Pedro y le anunció a toda la casa de Israel, se lo dijo claramente: al que ustedes rechazaron, Él es el Señor y Él es el Cristo. Entonces, el grupo de acá, toda la casa de Israel. Yo notaba, y quiero que usted me ayude a analizarlo y a comprenderlo, yo notaba que aquí en esta primera venida, al primer pueblo del primer pacto, por decirlo de alguna manera, viene el Señor y esta palabra donde le dice: ustedes lo rechazaron, ustedes lo mataron, pero Él es el Cristo. Todavía les da tiempo para que se arrepientan, crean y les reconozcan, ¿correcto? Entonces yo quiero que me ayude usted a pensar, que me dé su opinión. ¿Cuál es su propuesta para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué lapso de tiempo corto, muy limitado, para que la iglesia que está bajo los poderes satánicos, hermano, que todavía la iglesia reconozca que el Señor Jesucristo es el Señor, la iglesia que está en apostasía, la iglesia que está para desprenderse de la fe? ¿Qué lapso de tiempo le va a quedar para que se arrepienta, para que pida perdón? Y yo estoy absolutamente convencido que el Señor los perdonará a todos los que de corazón se arrepientan. ¿Qué lapso de tiempo va a ser? Tal vez es de las preguntas más comunes, ¿verdad? El bendito tiempo, el bendito cronos que queda ahí. Pero por eso, hermano, hoy es tiempo de predicarle a todo el que usted conozca que no hay que dar marcha atrás. Porque cuando uno da marcha atrás, cuando uno retrocede, el domingo platicando después de la predicación nos recordamos de un versículo que dice: el que pone la mano sobre el arado y voltea hacia atrás no es digno del reino. Y eso es lo que el enemigo quiere, que retrocedamos. Entonces nosotros debemos ser esos voceros para que todo aquel que es iglesia, todo aquel que ha nacido de nuevo, pero que ha tirado la toalla. Y pensaba yo en estos días, hermano, algunos están queriendo tirar la toalla. No la tire, por favor. Y otros ya la tiraron. Recójala. Tirar la toalla significa desertar, abandonar, salirse de la iglesia. Sigamos. Esto estuvo tan fuerte, y estos grupos que venían, que comenzaron, por decirlo de alguna manera, antes, pero proliferaron 400 años desde Malaquías y se incrustaron tanto para cuando vino el Señor Jesucristo. Estos grupos siguieron siendo la causa más frecuente de oposición al mensaje de la palabra de Dios. Ahí mismo en Hechos capítulo 4, versículo 1, usted nota el título de ese capítulo: y Pedro y Juan estaban ante el concilio.
Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes, ahí aparecen esos grupos, con el jefe de la guardia del templo. Hay que analizar por qué había guardia en el templo. Estaba tan enredado el gobierno del Imperio Romano, estaba tan en compadrazgo con el sacerdocio que hicieron lo que querían ellos. Vinieron con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Ahí están esos grupos. Resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Yo le voy a pedir a usted que siga estudiando todo este contexto y deme permiso de avanzar hasta el versículo 12, pero está bien bonito todo eso que omitimos. Dice el versículo 12, el relato de Pedro y el relato de Juan, las razones que expusieron Pedro y Juan, lo vamos a resumir en este versículo. Porque en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Los del concilio, esos grupos de poder que querían amedrentar y que tenían bajo su bota a todo el pueblo y a todos los gobernantes, hermano, vinieron e intimidaron a estos porque estaban resentidos. ¿Usted nota cuando alguien está resentido, hermano? Hagamos un paréntesis ahorita. ¿Cuál es la conducta de un resentido? Caer en manos de un resentido, usted, hermano. Que un resentido tenga la potestad de meterlo a la cárcel, olvídese, ahí lo va a dejar hasta que. Mire, estábamos escuchando un testimonio con mi esposa, no sé si anoche o antenoche, de un hermano que ese brother, qué calidad. A ver qué día le pongo ese testimonio. Usted ya lo ha de haber oído. Y yo ya lo oí, creo que 2 o 3 veces, y lo oí por 4ª vez y otra vez me volvió a gustar. Pero este hermano trabajaba para una persona que no era cristiano, sino de otra religión muy popular, para no decir nombres, testigo de Jehová. Entonces este hermano le cayó mal al testigo de Jehová. Pero dice que ese llegaba temprano, oraba por el trabajo, por sus compañeros, los evangelizaba en el lonche. Entonces este testigo de Jehová le empezó a hacer la vida de cuadritos, hermano. Pero de cuadritos, porque estaba resentido. Por eso le digo, caer usted en manos de un resentido no tiene sentido. Entonces, después de que los intimidan, después de que los interrogan, vienen ellos y resumen en este versículo 12, en ningún otro hay salvación. Y usted tiene que tener bien claro, ¿salvación de qué? ¿Somos salvos? ¿Salvos de qué? Porque no hay otro nombre bajo esta parte de la creación, todo lo que Eclesiastés dice, bajo este sol, significa bajo el cielo. Para esta parte de la creación, la forma en que Dios salvó es a través de Jesucristo, a la humanidad, a los hombres, no a otra creación, a los hombres. Es en Jesucristo que podemos ser salvos. Pero son estos grupos de oposición, hermano, los que siguen molestando. Eso es lo que quiero yo que notemos. Lo que pasa es que siempre es bonito, hermano, cuando vemos estos versículos así que exaltan la gracia del Señor Jesucristo, pues tomarlos en cuenta. Pero el punto es los grupos a los cuales vino el Señor, donde unos aceptaban, otros no, y otros eran prácticamente enemigos de ese mensaje. Pero ahora veamos a un personaje. Ahí mismo, en ese capítulo 4 de Hechos, pero en el versículo 36,
Puede notar usted el contexto desde el subtítulo del versículo 32. Aparece un personaje muy conocido. Entonces José, ese era su nombre, así decía su ID, su partido de nacimiento. Entonces José, a quien los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé, el gran compañero del apóstol Pablo. Voy a decir esto, el apóstol Bernabé, él se llamaba José, y aquí aparece por primera vez en la Biblia. Después de todo lo que el Señor estaba haciendo en la vida de la iglesia, bajo la oposición de estos grupos dominantes, el hermano José, a quien los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé. ¿Y por qué le pusieron ese apodo? Que no era un apodo, sino un nombre que se refería a una característica que él tenía. Este hermano Bernabé dice que era bien nice, así en inglés británico, y le pusieron hijo de consolación. Él era levita, natural de Chipre, pero descendiente levita. No dice la Biblia nada de su ocupación levítica, pero él era levita. Sin querer especular más allá de lo permitido, sin querer estirar las cosas más allá de lo lógico, ¿no será que era un levita, pero que las circunstancias después de 400 años de decadencia, hasta él ya no fungía como levita, ya no lo tomaban en cuenta como levita, ni él quería ser levita? No lo dice la Biblia. Por eso digo que no es pecado pensar, pero a veces cometemos el error de estirar demasiado el hule. Pero bueno, yo lo dejo ahí, era levita y él ya no. ¿Cuántos siervos de Dios hoy hay de la iglesia que de parte de Dios son algo, pero que no lo ejercen? Para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo van a haber grupos de personas así. Que usted los mira, yo los miro y dice, ¿y esta no era la hermana, aquella hermana cañona, pues? Eso quiere decir ardiente en el espíritu, pues. ¿No era aquella hermana coordinadora de ujieres, pues? Sí, pero ya no. ¿Y este no era aquel brother que predicaba en los parques, pues? ¿Y este brother no era aquel discipulador, pues? No sé, yo lo dejo a su consideración. Pero él era levita, natural de Chipre. Empezó a oír del Señor Jesucristo. Mi Señor Jesucristo ya había ascendido, pero la iglesia estaba presente por medio del poder del Espíritu Santo, y eso lo llevó a ese grupo. Por eso es que el Señor anda buscando a todos aquellos que de parte de Dios tienen una unción sobre su vida o la tuvieron. El llamamiento es irrevocable de parte de Dios. Nosotros los hombres somos los que ponemos nuestra renuncia irrevocable, pero el llamamiento de Dios no es así. Nosotros somos los que llegamos y decimos, aquí está mi privilegio, irrevocable. Y uno espera en Dios que el Señor le pegue una buena revolcada al irrevocable allá afuera para su beneficio, y que regrese a la casa de Dios a ejercer su llamamiento. Este hermano llega a la iglesia y el versículo 37 dice, como tenía una heredad. Y ahí es donde yo me recuerdo que los levitas, por lo menos al inicio, 1500 años antes de esta escena, a los levitas no se les repartió la tierra. Ellos no tenían heredad. A ellos les daban posada, entre comillas, entre todas las tribus, pero por una razón bien bonita, hermano. Porque como el levita estaba llamado a ejercer el ministerio en favor del resto de Israel,
El Señor decía, los levitas son míos. Ese es otro estudio bien bonito, pero está en Números. Léase todo Números y lo va a encontrar. Y les decía, ustedes no van a tener heredad en la tierra, no se preocupen, ustedes nunca van a tener un título de propiedad de una casa, ustedes no van a tener 15 cuerdas de terreno, ni 20 acres, yo no sé cómo se mide el asunto porque yo soy su heredad. Un aplauso fuerte, hermano. A uno le conmueve las entrañas esas palabras. Bueno, y entonces, ¿y por qué tenía una heredad el hermano? Por eso es que yo le digo, hay que analizar por qué. ¿No será que cuando venga el Señor Jesucristo en su segunda venida van a haber muchos cristianos que fueron llamados a cosas especiales, pero que se metieron tanto en el mundo que su vida o su esfuerzo, su mente, toda la puso en el mundo? Pero la gracia de Dios le dice, olvídate de todo el mundo, hombre, recordate que yo tengo contigo un trato, hombre. Amén. Bueno, también me puse a pensar que si de alguna manera por otros familiares que no fueran israelitas, ya que habla de Chipre, él obtuvo esa heredad y no precisamente por lo que acabo de decir, pero el detalle está ahí y el punto más importante es que él llega, se mete en la congregación y lo primero que hace este hermano, esas fueron sus cartas de presentación en la iglesia, hermano. Lo primero que hizo él fue, vendió esa heredad y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Por eso es que a veces hay personas que son nuevas en la iglesia y hacen unas cosas así como estas que ni los más antiguos, ni los fundadores de la iglesia. Esa fue la carta de presentación de José Bernabé. Ese sí se convirtió, fíjese. Ese sí nació de nuevo. Aquellos estaban así. Creemos, no creemos, lo confesamos. Mire, yo le voy a pedir permiso para algo que le quiero dar como un ejemplo. Porque hay gente que se avergüenza de ser cristiana, ¿sí? Que no quiere decir que es cristiana. Entonces andaba un hermano evangelizando un día, ¿verdad? Y andaba evangelizando y sacó su Biblia y le pregunta a una persona, ¿usted es cristiano? Le dijo así. No, le dijo, yo me llamo José Candelario Tres Patines, le dijo, y antes de ser cristiano prefiero ser Messi. El agua, lo que todavía está pensando usted. A mí me dio risa cuando lo oí. Es un chiste, hombre. Característico del hermano Emilio, que sus chistes no hacen reír. Ese Bernabé no se anduvo con cuentos. Mientras los otros decían, ¿será que digo que soy cristiano o no digo que soy cristiano? Y cuando le preguntan, ¿vos sos cristiano? No, yo mejor Messi. Vaya pues ya por segunda vez, ¿verdad? Para beneficio de todos los barcelonistas. También ustedes pueden ser salvos, mis amados hermanos barcelonistas. Entonces, si aceptan a Cristo, ¿verdad? Entonces, mientras aquellos estaban, lo aceptamos, no lo aceptamos, lo decimos, vamos al culto, no vamos. Otros llegaban escondiditos al culto. Habían grupos que lo aceptaban. Habían grupos que entraban a la iglesia, otros que predicaban, y a pesar de que les decían que no predicaban, ellos más con ganas tomaban en cuenta como una bendición el ser tenidos así, dignos de ser azotados a latigazos por el nombre de Jesucristo. Y después que les daban sus buenos azotes, felices se ponían. Así es el que tiene verdaderamente en su corazón a Cristo. Pero no solamente a personas así como este hermano José, sino que ahora hay otro versículo que es interesante, porque es un grupo que se desplaza sobre todo en los tiempos de ellos. Hechos capítulo 5, versículo 14, ya vamos a terminar. Solamente vamos a considerar una porción más. El Salmo 119 y es todo. Hechos capítulo 5, versículo 14.
que creían en el Señor. Esa es la frase, esa es la característica, esa es la puerta de las ovejas. Tiene que nacer de nuevo para mirar y entrar en el reino. No se puede quedar a medias. La iglesia no puede estar llena de personas que no se sabe si están convertidas o no, si nacieron de nuevo o no nacieron de nuevo. Después están los que nacieron de nuevo, pero que han menguado y que la apostasía los quiere devorar. Pero aquí dice, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. Entonces, el grupo que ahora quiero mostrar es mujeres. ¿Pero por qué, hermano? Hoy para nosotros es normal y aceptable. En el tiempo de antes no mucho. Es más, cuando se hacían cuentas, decían tantos. ¿Cuántos llegaron? 3,000 hombres. Sin contar a las doñas. De hecho, cuando en versículos anteriores, capítulos anteriores dice, y la palabra crecía y se multiplicaba y llegó a ser el número como de 5,000 varones. Pero ahora dice, tanto de hombres como de mujeres. Denle un aplauso a las hermanas. Y ahora en las iglesias hay más mujeres que hombres. Las mujeres les sirven más denodadamente que los hombres. Y si me meto en problemas, pues me meto en problemas. Las mujeres no se hacen problemas para decir, sí, está bueno, hay que traer, sí, cómo no, sí, amén, y hay que hacer tal cosa, sí, y a veces uno anda buscando quién me ayuda a pasar tal cosa. No, hermano, a mí me duele la cintura, fíjese que yo acá, fíjese que allá, y se paran 3 doñitas, y con estas 3 doñas muevo estos escritorios. Es una realidad. Eso no lo digo yo, está a la vista. Muy bien, vamos a terminar. Hechos capítulo 15. Ahora imagínense, de Hechos 5 para Hechos 15, ya pasó un montón de tiempo. Y las secuelas del mensaje de Malaquías se tienen que evidenciar en todos los grupos. Y ahora se presenta un detalle importante en una iglesia que ya se había expandido, en una iglesia que tenía congregaciones por diferentes regiones de Asia Menor, el Medio Oriente, etcétera. Y entonces comienzan ciertos conflictos dentro de la iglesia misma. Y el capítulo 15 de Hechos es de todos conocido, que trata acerca del concilio o la reunión del liderazgo que se llevó a cabo en Jerusalén para tratar un tema, un asunto puntual acerca de la conversión de los gentiles y su conducta dentro de la nueva y naciente iglesia. Eso ya lo sabemos todos. Y entonces me pongo a pensar yo, antes de leer lo que tengo que leer, hermano amado, los grandes líos de la iglesia no están en las masas, fíjese, en el pueblo, en los congregantes. Los grandes líos de la iglesia están en el liderazgo. En las reuniones a puerta cerrada están los grandes conflictos de la iglesia. En las reuniones a puertas cerradas es donde hay grupos con intereses personales. En las reuniones a puerta cerrada de los líderes de la iglesia es donde cada quien quiere llevar agua para su molino. Donde la iglesia está agrietada profundamente es en el liderazgo. Lógicamente se debe transmitir eso al pueblo. Y para muestra un botón, aquí se reunieron los meros tatashcanes. Me preguntan unos hermanos mexicanos esta semana, estaba almorzando con ellos y dice, oiga pastor, ¿qué significa tatashcan? Así hablan ellos. Y ya les expliqué yo, ¿verdad? Que en Guate hablamos griego y que a veces
Mezclamos el griego con el español y de ahí sale Tatashkan. Pues aquí en Hechos 15 se reunieron los Tatashkanes de la iglesia. Yo espero que usted no se vaya a ir de la iglesia porque le estoy enseñando griego guatemalteco. Se reunieron los meros. Sacaron su computadora y toda la cosa. Pero lo que yo quiero ver acá no es estudiar el concilio, no. Lo que yo quiero mostrarle acá en Hechos capítulo 15, donde empezaron a exponer el problema que los hizo que se reunieran. De repente en el versículo 5, ya lo tiene, porque ya vamos a terminar, con esta me despido. De repente en la charla, dice la Biblia, pero algunos de la secta de los fariseos, ¿ya vio dónde está metida? ¿Ya vio dónde está el problema? Las altas esferas. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído. Yo no soy nadie para poner en tela de juicio si este grupo se convirtió o no se convirtió. Solamente fue un grupo que Satanás sutilmente, solapadamente metió en el liderazgo para hacer problemas. Yo no tengo ni la capacidad, ni la autoridad, ni la revelación para decir que fue así. Solamente tratando de ser buena gente con estos fariseos, voy a decir que lo que traían en su corazón de antes, todavía lo sacaban acá, a pesar que se habían convertido, pues. Estos de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles, mandarles, porque como están acostumbrados a eso, pues esos tipos estaban acostumbrados a pasar así y que los demás se quitaran. Esos tipos estaban acostumbrados a entrar al parking, sonar la bocina o el claxon, pip, 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 y que se quitaran porque se iba a parquear ahí don fariseo. Entonces por eso decían, y mandarles que se circunciden. Pues iba, como no iban a hacer ellos. Y díganles que guarden la ley de Moisés. Mire, hermanos, si Pedro no habla ahí por medio del Espíritu Santo, se pasean en toda la iglesia. Permítame usar esa palabra. A usted que le tengo confianza y como nadie nos está escuchando, ¿verdad? Y entonces en el siguiente versículo, el 6, empieza a hablar Pedro. Se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo hace ya algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y que creyesen. Por eso es la palabra, es lo que hemos venido diciendo desde el tiempo de Malaquías. La palabra, el abandonar la palabra, el no conocer la palabra, el despreciar la palabra lleva a un caos, y dentro de ese caos, ¡pum!, se aparece Jesucristo. ¿Por qué se aparece dentro de un caos y no dentro de una gloria? La gloria lo tenían solo 2, 3 personajes. Ustedes supieron cómo por medio de mi boca ellos tenían que oír
la palabra y que creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, es que esto es para tomarse en cuenta otro día, ¿verdad? A mí lo que me interesa es el versículo 5, pero ya agarrando aviada, amado hermano. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios? Es cuando el liderazgo empieza a decidir y hacer y deshacer con el pueblo sin que sea la voluntad de Dios. Y a ponerle mandamientos y doctrinas de hombres. El Talmud solapado dentro de la iglesia. ¿Me doy a entender esta noche? ¿Por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Más claro no les pudo hablar Pedro, ¿verdad? Más claro no les pudo hablar Pedro, hermano. Ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Y le da la razón en el versículo 11, le da la explicación. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos, tanto judíos como gentiles. Un aplauso cerrado a nuestro Señor Jesucristo, amados. Y entonces yo dejo ahí, porque básicamente de ese aspecto se desprende por 2000 años lo mismo. Hay que estar del lado de la palabra y del Espíritu Santo para actuar conforme a la voluntad de Dios, y no del lado del otro grupo que todavía tiene secuelas ahí. Para cuando venga Cristo, nos pasa lo de Simeón, lleno del Espíritu Santo, y que la palabra, por tu palabra, para que se cumpliera tu palabra. Básicamente eso es lo que he estado repitiendo durante todos estos 4, 5 o 6 jueves. Padre, muchas gracias te damos. Siempre te daremos gracias por todo lo que tú a nosotros, Señor, nos das. Te tomas el tiempo con cada uno de nosotros. Algunos, Señor, tenemos la capacidad o la habilidad en tu gracia y en tu misericordia de asimilar. Algunos otros, Señor, nos cuesta más, Padre Santo. Y sin embargo no nos deja, Señor, y siempre nos habla, siempre nos recuerda. Y algunos aún más, Señor, nos atrevemos, Padre Santo, a negar con nuestras vidas, con nuestros actos, tu gracia y tu misericordia. Y sigues trabajando con nosotros, no nos deja. Tu Santo Espíritu siempre nos habla y tu palabra siempre es recordada en nuestros corazones. Pero en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nosotros suplicamos, Padre Santo, y levantamos nuestras manos y nuestra oración en esta tarde para los que están aquí presentes y los que no pudieron venir, que nosotros seamos de los que estamos despiertos, de los que estamos apercibidos, de los que estamos conscientes, de los que tenemos corazones sensibles, Señor, de los que somos maduros, por tu gracia y tu misericordia, dándote siempre a ti la preeminencia, el lugar y la honra y la alabanza, Señor, porque solo a ti te pertenece. Nada podría venir de nosotros mismos, Señor, que valiera la pena para la eternidad. Así que es por gracia y por misericordia, pero se retiene y se conserva por obediencia. En el nombre de Jesús. Así, Señor, bendecimos a tu pueblo y recibimos tu palabra esta noche. Amén.